Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, Grupo El Inversionista, Lúdica Junior Business School. Hola, ¿cómo están? Escuchar hablar sobre supermercados Wong en el Perú es sin duda alguna sinónimo de calidad. Pero no solamente de calidad en los productos que ofrecen, sino también, y lo más importante, calidad en la atención y trato con el cliente. El día de hoy nos acompaña Javier Laus, experto en temas relacionados a servicio y atención al cliente y fundador del Departamento de Servicio al Cliente de Supermercados WOM. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es César López del Campo y esto es El Inversionista. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido al Inversionista y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola César, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa y gracias por la invitación. Aquí estamos para conversar un buen rato. Sí, claro que sí. Vamos a conversar sobre muchos aspectos importantes relacionados a la atención al cliente, cómo se viene desarrollando todo este tema. Pero antes de hablar sobre el servicio al cliente, sobre la atención al cliente, sobre el tema de postventa, yo quiero enfocar un poco la entrevista iniciando este tema del cliente. Es decir, probablemente la pregunta es una obviedad, pero con tu experiencia, con los números tal vez y con este contacto que tú tienes con el cliente, cuéntanos cómo ha ido evolucionando el cliente desde hace, digamos, 10 años atrás hacia hoy. Cómo este cliente ha ido cambiando sus formas, sus formas de consumo y tal vez cómo la pandemia ha hecho que este cliente también se vuelva completamente distinto, más informado, con mejores decisiones de compra. Cuéntanos un poco tú, según tu experiencia, cómo ves al cliente 2024. Eh, el cliente va cambiando según cómo cambia el mundo, cómo cambian los países, ¿no? Obviamente algunos países más desarrollados y en el mundo en general influyen dentro de la conducta del consumidor, dentro de la conducta de la gente. Entonces, los clientes primero son personas. Entonces, nosotros cambiamos de acuerdo al lugar donde estamos. Por ejemplo, un usuario cualquiera, una persona cualquiera que va a un país desarrollado, donde las reglas de tránsito están bien señalizadas y todo el mundo tiene respeto por los demás. Yo he manejado en otros países y me he comportado como si fuera local, ¿no? Educado, no botar la basura al piso, parar en la luz roja, pero basta que regrese a un país como el nuestro, que muchas veces no respetamos aún las reglas y cambiamos nuestros hábitos. Entonces, eso pasa también con el cliente, nosotros como clientes. Durante la pandemia, antes de la pandemia, ya habíamos avanzado bastante en cuanto a apps o tecnología que apoyaba o que apoya la labor de las empresas para beneficio de los clientes. Pero ¿qué pasa acá? La tecnología es buena, es útil, pero atrás de ello tiene que haber personas que piensen como clientes para crear cualquier aplicación, cualquier página web o cualquier elemento de inteligencia artificial para beneficio del cliente. Durante la pandemia cambiamos todo, a trabajar de casa, hábitos distintos, limpieza, comida, comodidad, tecnología. Esos fueron los productos que más adquirimos. Pasamos la pandemia ya un grado, cuando estaba en grado, digamos, un nivel muy alto, ya está manejable, sin duda. Eh, Han quedado muchos hábitos, ¿no? Entonces, las empresas, nosotros, como clientes, hemos ido cambiando en el tiempo en cuanto a demandas, hábitos, nivel de gastos, ¿sí? Y exigencias. Por ejemplo, el delivery en muchos países no se detuvo, solamente en el Perú se detuvo por la pandemia.
En Sudamérica, muchos negocios han crecido en esta parte, ¿no? Pero acá en el Perú, no sé por qué se suspendió. Pero bueno, de ahí siguió y ahora estamos haciendo un estudio sobre clientes 2024, donde va a incluir temas de pandemia y tecnología, que son las actividades o temas nuevos. Claro, yo me imagino, sin conocer a detalle el asunto como tú, pero claro, es evidente, ¿no? Uno evaluándose también como cliente, antes de la pandemia teníamos hábitos completamente distintos. Después de la pandemia hemos adquirido otros hábitos, se han aperturado nuevas unidades de negocio y nuestra forma de comprar ya se vuelve más tecnológica. Voy a relacionar esta pregunta justamente con el tema de la tecnología, Javier, y tú, bueno, has tenido la gran responsabilidad en algún momento de fundar el departamento de atención al cliente de los supermercados Wong. Cuando ¿Mm? uno en el Perú escucha hablar de supermercados Wong, pues uno dice excelencia, calidad de servicio, ¿no? Uno escucha hablar de Wong y siempre está relacionado con la calidad, sobre todo con la calidad de la atención al cliente, de los mismos chicos que atienden en las tiendas y de todo el personal que está relacionado con Wong. ¿Cómo ha sido este cambio justamente con la pandemia, ¿no? En donde tal vez previo a esto o cuando tú has tenido la oportunidad de esta gran responsabilidad de fundar este departamento y no tal vez la tecnología no estaba tan presente en nuestras vidas, era, tú crees, un poco más fácil el tema de la relación con el cliente y ahora que un cliente mal atendido en una tienda tiene el celular a la mano y puede en Facebook, en Instagram, hacer una transmisión en vivo y decir, miren, acá me están maltratando, aquí no me atendieron bien, ¿cómo ves este tema y cómo tú crees que se puede manejar este tema de la sensibilidad que puede tener un cliente y de la exposición de la marca con una mala acción de una determinada empresa? Bueno, nosotros entramos a trabajar a WON hace muchos años y la familia WON tiene como educación de familia atender bien a las personas. Entonces, así empezó el negocio de los supermercados. En el Álvaro Gutiérrez, en 2 de mayo, y después crecieron todas las 50 tantas tiendas que hay ahora, ¿no? Incluido Metro. Entonces, cuando yo entro a trabajar a WON, lo que yo descubrí y no sabía, en realidad, que tenía digamos, inclinación, era de conversar con los clientes. Entonces, ahí nace todo mi orientación a esta tendencia, a esta forma de vender, que era conversar con los clientes, escucharlos y solucionar o atenderlos y responder y solucionar cualquier pregunta. Entonces, no responder cualquier pregunta. Entonces, así empieza todo. Después de unos años, se formó el departamento porque no había un lugar donde se guardaba la información, se procesaba y no había seguimiento de muchas cosas, ¿sí? Entonces, eso es lo que hicimos al principio, ¿no? Eh, yo trabajaba solo, ¿no? Y después ya entró más gente para apoyarme porque realmente sí se necesitaba manos, porque había cada vez más tiendas, había más casos, había más cosas que impulsar, proyectos que implementar, entonces necesitaba un poco más de personas. Ahora, pasado los años, fue creciendo, se fue perfeccionando y todo lo que yo tenía con información de los clientes lo plasmábamos en cualquier actividad comercial eh, o iniciativa de la empresa en otros temas, ¿no? En otros temas que no sean necesariamente cliente-empresa, sino solamente, eh, qué promociones hacer, por ejemplo, ¿no? Y me pedían una información, yo daba la opinión en base a lo que vienen los comunicados. Ahora, mucho más adelante, después, la tecnología comenzó, en esa época no habían celulares, o sea, sí habían, pero no había con tantas aplicaciones o beneficios que tienen ahora, que es filmar, grabar y todo eso. A mí me parece fenómeno que haya eso. No hay ningún problema, ¿no? Nosotros tenemos que avanzar con el mundo y con la tecnología y
cada vez va a haber más cosas y tenemos que adaptarnos a ello. Lo que sí te digo, César, es que algo importante. Si tenemos tecnología, hay que usarla con responsabilidad. Entonces, esto implica tener un límite, ¿no? Para poder grabar, para poder tomar alguna fotografía, etcétera, que documente algún tipo de hecho, bueno, malo, cualquiera, eh, que respalde algo o que querramos enseñar a nuestros amigos, familia, lo bien que está este producto o esta tienda. Entonces, esto está fenómeno. Pero eso es responsabilidad. Si hay que grabar algún tipo, algún hecho no justo, se puede usar, pero de ahí vas a hablar con la empresa con lo que has grabado o has tomado fotografía. ¿De acuerdo? Y la empresa tiene todo, debería tener, no todas las tienen, la prioridad de resolver el inconveniente que sucedió con lo que se filmó y atender al cliente. Entonces, eso es Correcto. lo complejo, ¿no? Exacto, exacto. Pero, digamos, ahora siguiendo con la misma línea, pues, de la pregunta, ¿no? Es decir, Sí. si bien es cierto, claro, el cliente siempre tiende a, de alguna manera, cuando se siente vulnerado con sus derechos o no es bien atendido, Uh -huh. siempre tiende, incluso nosotros como clientes, digamos, a tratar no voy a utilizar la palabra que quisiera utilizar para tal vez no herir alguna susceptibilidad, pero sí tendemos a ser como clientes, digamos, un poco especiales al respecto. Entonces, cuando tenemos un hecho que no es de nuestro agrado, y tenemos esa herramienta que es un arma poderosísima, que es el celular, y podemos grabar el hecho que para nosotros no ha sido favorable y Uh lo -huh. podemos transmitir, es decir, ahora, en este momento, teniendo esa herramienta el cliente, ¿cómo las empresas deben tener esa capacidad para manejar justamente esos hechos? ¿Existe dentro de las organizaciones un área específica, especializada, que dé atención de inmediata? Porque, si tú bien dices, ¿no? Un cliente va, graba un hecho específico, ok. Sí. Luego esa herramienta lo puede utilizar o esa grabación lo puedo utilizar para poder, oye, necesito hablar con tu gerente, mira, quiero hablar con él porque tengo este registro. Pero ahora el cliente no espera eso. Ahorita el cliente va, graba, se siente vulnerado en sus derechos en una tienda, va, te graba, te transmite en vivo lo que está pasando y tienes a miles de usuarios en las redes sociales que no entienden el contexto y que ya están atacando. Entonces, ¿cómo se responde, cómo se debe manejar justamente esta ola de información que el cliente, por sentirse vulnerado ante sus derechos, puede de alguna manera tal vez no muy adecuada exponer y exponer a la marca también? Hay dos cosas que te quiero decir sobre el tema. Primero, que todas las empresas medianas, grandes y chicas tienen que tener alguna persona, área y la actitud de servir bien siempre. Y toda la actitud y la cultura de la empresa, mediana, grande o no, tiene valores, misión y tiene las herramientas para brindar una mejor atención. Pero todo ello se sostiene en procedimientos. ¿De acuerdo? Si el Ok. cliente ve o percibe de que no hay orden en cuanto a sus demandas, consultas, preguntas, te va a, se va a, te va a ir, se va a ir con todo contra la empresa. Entonces, mientras la empresa no tenga orden y que lo perciba el cliente va a hacer uso del poder que tiene. Entonces, ¿qué pasa con el poder que tiene el cliente? Que muchas veces no es bien usado el poder, en cualquier aspecto. El poder de un estadista, el poder de una persona. Cuando tienes el poder, porque el cliente es quien mantiene la empresa a través de su consumo, hace mal uso de él, entonces no se ve bien
por parte de la empresa y se siente y se percibe como algo distinto, no un reclamo normal que va a haber y va a haber toda la vida. Y me parece bien que haya. Lo adecuado es que haya menos cada vez, ¿de acuerdo? Que no se repita muy a menudo un tipo de reclamo queja, ¿de acuerdo? Pero ese poder tiene que usarse bien. Quizás no se debe llamar poder, debe tener otro término mucho más amigable, porque las empresas y las personas, que son los clientes, eh, cuando escuchamos la palabra poder, suena a manipulación o algo similar. Sí. Entonces, y eso no está bien, ¿no? Hay que ser positivos y eso tiene que partir de la empresa primero. Tiene que reconocer que el cliente es quien paga nuestro sueldo. Si no entiende eso, entonces no vamos a poder evitar algún tipo de acción no deseada o la intensidad de la acción, ¿no? Sobre todo que a veces llega a un nivel que no queremos, ¿no? Javier, y en esa misma línea también, y sin necesidad de justificar a las organizaciones, pero tú ¿Mm? sientes que nosotros como clientes hoy en día estamos más sensibles o más vulnerables ante algunos hechos que de repente no nos puedan agradar dentro de un centro comercial, por ejemplo, si hablamos de una organización que tiene atención al público. ¿Sientes que como clientes el hecho justamente de tener esta herramienta que, como tú bien dices, no deberíamos decirle que nos da poder, pero nos da algún tipo de exposición? ¿Tú sientes que eso nos hace a nosotros como clientes más vulnerables y más sensibles ante cualquier hecho que no nos pueda gustar y utilizamos justamente esta herramienta no de una manera adecuada? El cliente es una persona, entonces nos despertamos y todos los días no son iguales. Y además, todas las horas no son iguales. Para el trabajador, para el cliente, para cualquier persona, el ciclo circadiano, que es cuando hallamos o cuando encontramos nuestras horas pico, nuestras horas más intensas en actividad o más enfocados, varía según la persona. Entonces, o según lo que te ha sucedido en la mañana, puede influir en las actividades que tengas en la tarde. Entonces, lo que pasa ahí es que la sensibilidad está siempre en las personas. Son muy emotivos. Los latinos somos emotivos de por sí. Eh, pero eso tenemos que tener un conocimiento primero de dónde y cuándo somos más sensibles ante tales hechos, a tales horas o ante tales temas. ¿De acuerdo? Eso tenemos que tenerlo claro. Y paralelamente, las empresas también tienen que tener conocimiento de los estados del cliente. Una cosa será comprar un día de semana y otra un fin de semana que vas de repente con la familia. Es muy distinto. Una cosa es comprar o entrar en contacto con la empresa, sea presencial o no, eh, en la mañana, otro un día festivo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Otro, por ejemplo, Día de la Madre. 2 días de antes de la madre, está saturado todos los puntos de contacto con las empresas, sea web, sea presencial, sea aplicación, cualquiera. Entonces, tenemos que adaptarnos a las necesidades de los clientes de acuerdo a la estacionalidad o a las festividades que tenemos. Entonces, todo eso, por ejemplo, en un día pico, que puede ser un día de fiestas patrias o cerca de fiestas patrias o Navidad, eh, la prisa que tenemos como usuarios es mayor que un día como hoy, por ejemplo. No hay una festividad cerca. Entonces, hay que tener la suficiente capacidad, cantidad de personas y habilitar mayores puestos para esos días. Es importante no tener la cantidad de puestos inmensa todo el tiempo. Hay que también customizar un poquito cuánto es los gastos que tenemos para tener
mayor amplitud cuando haya mayor demanda, ¿no? Pero eso no quiere decir de que cuando haya mayor demanda se atienda peor. Entonces hay que tener foco en eso. Y algo para terminar esta parte de acá es que tenemos que contratar actitud, tenemos que contratar personas con inteligencia emocional, porque la sensibilidad parte y debe ser manejada por la empresa antes que el cliente. Si la empresa en sus primeros 5 minutos o menos de contacto con el cliente en cualquier canal, tiene que demostrar o tiene que mostrar, digamos, Conexión, no tiene que disposición, conectar. conectar, Sí. disposición y actitud de servir. Eso es. Si yo observo eso, o escucho eso, veo eso, voy a comportarme distinto. Y qué importante lo que dices, porque justamente tú hablas de cualquier canal de comunicación y además hay que saberse adaptar a los diferentes canales, porque no es lo mismo dar una respuesta con un texto en Instagram o Facebook o cualquier red social o salir a dar una conferencia de prensa o salir a hablar con un video grabado. Y justamente esto me hace reflexionar, me hace acordar, no sé si tú estuviste en este proceso. No sé si recuerdas que hace algunos años atrás Wong sufrió un accidente muy lamentable en una tienda de Asia. La tienda de Wong se incendió. eh, Felizmente no hubieron daños personales, no hubo ningún herido, ninguna persona accidentada. Se quemó la tienda, se incendió por completo, se perdió todo lo de la tienda. Pero ese es un caso bastante curioso porque, a ver, la gente, sobre todo la gente que asiste a Asia, que son personas, digamos, de un poder adquisitivo mayor, que tienen, digamos, un nivel de vida distinto al promedio de personas en Lima, pudo haber hecho de esto, pues, una noticia bastante lamentable y pudo haber invadido las redes sociales con noticias o con, digamos, con malestar, ¿no? Que causa justamente una desgracia como esta. Pero no, al contrario, Wong capitalizó muy bien este incidente y pues hizo que la parte de comunicación que tuvo sea muy potente y las personas tuvieran esa dosis de sensibilidad con lo que le había pasado a la tienda, a pesar de que felizmente no hubo ningún daño personal, ninguna persona salió herida o lastimada. Esa comunicación que tuvieron fue oportuna, fue muy buena. No sé si tú estuviste ahí en esa ocasión, pero es un caso que en realidad da mucho que hablar de cómo puede, digamos, el Departamento de Relaciones Públicas, junto con atención al cliente, con servicio al cliente, pueden dar estrategias de solución ante un evento tan lamentable como el que pasó, ¿no? Sí, yo ya no estaba en Wong, en realidad yo el 2010 ya dejé de laborar en Wong después de 17 años, ¿no? Ok, Pero sí, obviamente me enteré de lo que sucedió. Ahí pasaron dos cosas importantes, ¿no? Te lo digo ya de manera externa, ¿no? Porque yo ya no pertenecía a la empresa. Primero, o sea, la comunicación como usuario como cliente de un supermercado, fue adecuada y fue a tiempo. No te repito, vieron algunas cositas, pero no fueron percibidas como errores ni como cosas lamentables, sino todo bien. Eso por un lado, la parte de comunicación, que es la parte de relaciones públicas y qué cosa comunicas primero y qué haces. Dos, la marca ayuda mucho. Cuando la marca eh, está bien posicionada en las personas, en los clientes, la reacción es distinta. Entonces, eso ayudó bastante para, digamos, apaciguar un poco el grave hecho, ¿no? Porque un incendio no es una cosa pequeña, ¿no? claro. Es como la marca personal, ¿no? Hay personas que hacen por error algo indebido, pero su marca personal es tan fuerte. Vamos a hablar de, por ejemplo, no sé, de Vargas Llosa, por decir una persona, un ilustre peruano, ¿no? Premio Nobel y todo, puede cometer muchos errores, pero no va a ser un drama lo que cometa, ¿no? No, 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 no. Él ha tenido, obviamente, es un peruano
exitoso, ha hecho muchas cosas, ha tenido errores como muchas personas, pero no ha sido nada para lamentar ni nada para abrir toda una puerta y lapidarlo. No, igual sucede con las marcas que se construyen en base a lo que hacen, no a lo que dicen. Entonces, una cosa es, y eso es lo que a veces critico en las empresas, está bien que tengan claro qué tienen que hacer y lo ponen en las paredes, en los letreros de las tiendas o en la web, etcétera. Genial, pero hay que hacerlo. O sea, somos grandes diseñadores de estrategias, pero las estrategias hay que plasmarlas y ponerlas en marcha, porque no es solamente lo que yo leo o lo que veo escrito en una pared o un cartel, etcétera, sino también tengo que percibir lo que leo. Entonces, es la parte difícil, llevar lo teórico a lo práctico. Y para llevar a lo práctico, necesitamos personas que tengan y respiren lo mismo que está escrito, ¿no? Sí, Eso es. qué importante lo que dice Javier, porque pareciera que hace algunos años atrás, obviamente ahora sí el tema está mucho más, más cuidado y realmente se le da la importancia que se debe, pero pareciera que hace algunos años atrás toda esta onda de la atención al cliente, el servicio al cliente, el servicio postventas, era un tema más de maquillaje para la empresa, un poco más digamos, para exponerlo en las redes sociales, para que cumpla con el estándar de que, ok, sí, mira, mi empresa sí tiene un buen servicio al cliente. Pareciera que hace algunos años esto era solamente eso, ¿no? Un tema de exposición, un tema de lo que tú bien dices ahora, ¿no? Lo digo, pero no lo hago, porque es muy difícil, tal vez, en el momento que te suceda un incidente, porque entiendo también que lo que ustedes hacen, la especialidad que ustedes hacen es tratar de, claro, prever los problemas y imagino, y ahorita me vas a contar, tienen protocolos, manuales en los que evidentemente pues hay situaciones en las que uno tiene que reaccionar de tal manera, pero en el contacto al cliente, en la relación con el cliente, de todas maneras se van a presentar situaciones nuevas, ¿no? Y esto que no esté escrito, evidentemente tiene que estar soportado por personas que, como tú bien dices, tengan sentido común y tengan una inteligencia emocional adecuada para poder saber qué hacer con situaciones que no están escritas. Qué importante es este concepto, ¿no? Y ¿Qué tienes que decir al respecto tú sobre esto? sí, van a aparecer cosas nuevas, o sea, situaciones nuevas. ¿Por qué? Porque el mundo sigue avanzando. Y mientras el mundo sigue avanzando, nosotros somos como esponjas, ¿no? Adquirimos nuevos hábitos según nuestro estado civil, según nuestra edad, según el lugar donde estemos, según los pensamientos que vamos cambiando, porque en mi caso particular y también el tuyo y de mucha gente, sacamos una idea y ponemos otra, o vamos modulando algunas ideas, no la base de tus valores, sino digamos, vamos adecuando algunas cositas. Entonces, de acuerdo a lo que vamos experimentando, si, por ejemplo, si vamos a un lugar, acá o fuera del país, donde el estándar de servicio es A1, ¿de acuerdo? Regreso a las tiendas habituales que frecuento y voy a exigir lo mismo, porque ya sentí otro tipo de atención y servicio y experiencia hacia mí como cliente. Entonces, lo que siempre, yo tengo una charla que le he dado varias veces, que la experiencia se llama así, la experiencia del cliente nunca termina. ¿Por qué? Las experiencias que tenemos con las empresas va variando, va variando. Y en los últimos años en el Perú, eh, lo que antes solo se decía o se escribía, ahora ya está haciendo un poco más. Por lo menos rubros que era inimaginable que pensaran en el cliente como lo piensan ahora, ahora lo están pensando. Yo la próxima semana, por ejemplo, tengo que dar una conferencia de servicio a un rubro totalmente extraño.
que nunca jamás, hace 5 años, no pasaba por mi mente que este rubro me iba a tocar la puerta y decir, Javier, ¿nos puedes ayudar? Sí, nos voy a ayudar. Entonces, cada vez más actividades se están sumando porque están reconociendo que el cliente es quien les paga el sueldo y quien paga la olla, por decirlo de manera criolla. Entonces, esto es importante tener foco y adecuarnos, no solamente empezar, sino también avanzar, porque los hábitos, al final son hábitos de servicio, se tienen que repetir muchas veces, hasta 20 veces, para que quede como tal. Entonces, no es solo una charla de ahí, adiós, hasta después de 5 años. No, esto debe ser internamente o con ayuda de un externo, hacerlo de manera metódica todo el tiempo. Porque todo lo Claro. que se haga y se hace bien, se forma una cultura. Entonces, cuando la gente se retira, se va a otro trabajo, en fin, la cultura se mantiene y eso sostiene la atención al cliente de los nuevos empleados que sustituyan a otros si sucede algún cambio o la empresa crece y contrata a más personas. Así Entonces, es. todo eso es importante tenerlo en cuenta. Ok, correcto, correcto. Javier, ya con esta pregunta vamos cerrando la entrevista y te cuento que bueno, esta pregunta llega gracias a Lúdica. Lúdica es la primera escuela de negocios y educación financiera del Perú, dirigida a niños y adolescentes en etapa escolar. Este formato de programa está un poco también dirigido a empresarios, emprendedores que tienen ganas de emprender o que alguien quiera hacer alguna inversión en particular y quiera hacerlo en el rubro de la especialidad, en este caso del entrevistado. Pero en el caso tuyo vamos a ir un poco abordando más por el tema del emprendedor. ¿Cómo es que un emprendedor pequeño, de repente un textil pequeño en Gamarra o alguna persona que tenga un negocio pequeño, pueda capitalizar, tal vez no pueda armar un departamento de atención al cliente porque evidentemente pues un emprendedor está él y dos o tres personas más que lo ayudan más en la parte operativa, pero cómo ¿Mm? se puede desde un emprendimiento pequeño o de un negocio emergente, poder capitalizar esta herramienta de atención al cliente y poderle sacar provecho y finalmente trasladarlo a esa relación de confianza con el cliente que nos puede en algún momento trasladar a mayores ventas para estos emprendedores. El emprendedor tiene una gran ventaja, eh, que parte de cero, o sea, parte de cero. Entonces, al partir de cero, tiene el tiempo para poder formarlo de acuerdo a los estándares que el cliente de hoy lo demanda. Lo primero que tiene que hacer es ver, bueno, en realidad esto va para todos, pero el emprendedor tiene una ventaja ahí. Como es una persona o dos o tres máximo que impulsan un emprendimiento, este grupo tan pequeño de personas tienen que observar, leer, preguntar a aquellas personas que ya lo hicieron. Porque hay personas que ya han avanzado bastante trecho, bastante metros, digamos, kilómetros de recorrido en el tema de servicio. Entonces, es leer a biografías escritas o personas que puedan conocer y aprender y repetir lo mismo, lo bueno, repetirlo y seguir avanzando. Y el emprendimiento, según a la actividad que se dediquen, va adquiriendo características y se va orientando para este lado, para este lado, para este lado, y se va adaptando el negocio a el tipo de cliente o el público objetivo que tiene. Hacer un negocio pequeño, nuevo, tiene esas oportunidades de pensar, de empezar a atender al cliente de cosas que ya mucha gente avanzó y le fue bien. Entonces tiene esa ventaja, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la oportunidad de aquellos emprendimientos que se han creado, muchos de ellos en época de pandemia, ¿no? Así es. Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Agradecemos mucho tu tiempo y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, Javier. Gracias, César, por la invitación y espero que esto haya servido para que todos estemos bien atendidos siempre. Gracias Por a ti. supuesto. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, Grupo El Inversionista, Lúdica Junior Business School. Estuvo con nosotros el día de hoy Javier Laus, experto en temas relacionados a atención al cliente y fundador del Departamento de Servicio de Atención al Cliente de Supermercados Wong. Nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio. Esto fue El Inversionista.